Aletheia es un banquete, es una invitación a la actualización docente, como lo estableció SATPRO desde sus orígenes y este nuevo SATPRO lo recupera. Actualización porque quienes hemos pasado por las aulas universitarias unos cuantos años sabemos de la queja permanente del estudiantado. Obsolescencia del profesor, anacronismos en los sistemas de transmisión del conocimiento, repetición de esquemas, ausencia de motivación para la actualización. Este proyecto motiva hacia la actualización, que es un proceso bidireccional. Lo que la universidad con programas como estos le ofrece al instructor y al profesor y lo que el profesor en su propia búsqueda va a obtener. Ningún buen docente puede conformarse con lo que se le dé, porque nada sustituye a la búsqueda personal. La actualización logra de las instituciones lo que ellas han conseguido como herramientas, como tecnologías, pero nada reemplaza lo que cada uno de nosotros, como eternos buscadores de esa verdad elusiva, va a conseguir con su esfuerzo propio. Porque nadie, siguiendo con las máximas, nadie nos va a dar lo que nosotros no seamos capaces de conquistar, en todos los planos. Por ello es tan importante la actualización. Es frecuente escuchar, y hay que recoger, porque esa es esa información, porque es el insumo básico, es frecuente esta queja de los estudiantes. Ese es un buen profesor que me tocó. Ese profesor sabe, pero no sabe transmitir. Eso es casi por antonomasia la expresión típica de los estudiantes. Es buen profesor y sabe, pero no sabe transmitir y no llega. Allí está el ingrediente indispensable de la actualización y de la herramienta que instituciones como SATPRO fueron creadas para ayudar. Y como decía el doctor Bianco, muchos en nuestra época no tuvimos la oportunidad de pasar por SATPRO y lo lamentamos. Por ello es una invitación a pasar por SATPRO y aprovechar esta experiencia. Aletheia es un banquete, es una invitación a encontrar el sentido en la búsqueda de la verdad y en la revelación de ella, en la transmisión de ella, el sentido de orientar al educando sin castrarlo, orientarlo, guiarlo, servirle de brújula, pero nunca intentar sustituir su libre albedrío. Es una invitación a que dentro del eje fundamental de la transmisión del conocimiento no se pretenda tener en el estudiante un repetidor de lo nuestro y no se pretenda castrarlo en sus potenciales creadores. Que la racionalidad de lo que le transmitimos no sea una anulación de su propia racionalidad. Enseñarlos o enseñarles elementos en los cuales pensar, pero no enseñarles lo que tienen que pensar para que su libertad creadora sea una continua posibilidad de renovación y no de perpetuo reciclaje de lo mismo. Solo hay progreso, como decía Arnold Toynbee, un gran epistemólogo, un estudioso de la ciencia, solo hay progreso en la medida que la crítica supera lo anterior y en la medida que el discípulo toma la bandera donde el profesor la dejó y no simplemente repite la bandera del profesor. Y para ello hay que poseer mentalidad abierta por parte del instructor y no mentalidad dogmática. Sentir que tenemos un ingrediente en la verdad, pero no la verdad misma. Y para ello hay que tener la humildad necesaria para entenderlo así. Y no castrar las grandes posibilidades creadoras de esos muchachos
que vienen a ser orientados, pero a la vez a permitírseles seguir su propio curso y su propio rumbo. Recuerdo también ahora una anécdota rigurosamente cierta que pueden ustedes leer en la obra del gran obispo de Hipona, San Agustín, en sus Confesiones, que es sumamente reveladora, me parece ahora decirlo. En una ocasión el gran doctor de la Iglesia se complacía ante los alumnos del seminario, se complacía en establecer las bases del pensamiento teológico, en explicar el concepto bíblico de la creación, la infinitud y la eternidad de Dios, la limitación del mundo sensorial. Y en una de ellas, uno de los alumnos se atrevió a hacerle la siguiente pregunta: doctor, si Dios es eterno y por lo tanto ha existido siempre, y el mundo que es su obra y su creación comenzó en un momento dado, ¿qué hacía Dios en todo ese tiempo en que Él estaba allí y no había el mundo y no había creado nada? Y San Agustín, que no se esperaba semejante pregunta, lo pensó un rato y al fin y al cabo un teólogo inteligente terminó respondiéndole lo siguiente, quizás un poco incómodo. Dijo: mira, en todo ese infinito tiempo en que Dios, que siempre existió, estuvo allí y no había creado nada, Dios estaba pensando. Y particularmente estaba pensando en algo. Estaba pensando en la creación del infierno para enviar allí a personas que hacen preguntas insolentes como esa. El instructor de Satpro en esto, al menos en esto, no puede imitar a San Agustín. Porque el autoritarismo no es bueno ni en docencia, ni en la universidad, ni en el país, ni en ninguna parte. Ni el autoritarismo, ni el dogmatismo. Es decir, hay que respetar en el educando sus posibilidades para interrogarnos y hasta tener la humildad necesaria para decir el docente no sé. Porque la confesión del no saber es también un reto para llegar a saber. Hay de aquel que piense que ya llegó. El docente que crea que ya llegó, no llegará. Es un eterno fluir, es una eterna búsqueda. Y por eso proyectos como este van orientados en esa dirección. Por ello aletheia, en el sentido heideggeriano, de búsqueda de la verdad y no la verdad aristotélica como tal, formal y definitiva, es sumamente importante como propuesta para la denominación.